pensamiento en el mundo occidental. Quiero hablar de los filósofos, voy a definir dos conceptos. La cábala, ciencia del misticismo judío que funciona como un método particular de instruir en conocimientos. La cábala al final es algo que está relacionado con el misticismo judío, que es la religión y que es para instruir en conocimiento, pues, en torno al pensamiento. Y el neoplatonismo, escuela filosófica que floreció principalmente en Alejandría en los primeros siglos de la era cristiana y cuyas doctrinas eran una renovación de la filosofía platónica bajo la influencia del pensamiento oriental. El neoplatonismo fue una escuela, bueno, pues que cogió las ideas platónicas y las unió al pensamiento oriental, que nada tiene que ver con las ideas del Platón, es decir, del filósofo griego, nada. Es verdad que luego con el cristianismo se llevó a cabo el pensamiento medieval y se cogieron muchas de las ideas del neoplatonismo y del platonismo y se juntaron en la división del mundo en dos partes, bueno, el cielo y bueno, el mundo terrenal. Pero nada tiene que ver, primeramente, el pensamiento platónico con el neoplatonismo, que es la unión al final de dos pensamientos, ideas de Platón más el pensamiento oriental. Eso es la definición del neoplatonismo. Plotino fue filósofo helenístico, fundador del neoplatonismo, fue la unión entre ideas platónicas y la filosofía o el pensamiento oriental. Esta corriente integró a otros filósofos como Numenio de Apamea, Porfirio, Jámblico y Proclo. La obra de Plotino es Eneadas. Bueno, el neoplatonismo al final es la unificación o unión entre ideas de Platón y también ideas de la filosofía oriental. Afirmó que tanto los seres inteligibles como los seres sensibles forman una misma serie continua, en la medida que los primeros existen por sí mismos y los segundos reciben la asistencia por participación de aquellos, a limitar en lo posible la naturaleza. El mundo ininteligible o el mundo sensible, como hablan los filósofos, como al final habla Plotino, es que los primeros existen por sí mismos y los segundos son la imitación es decir, el mundo sensible es la imitación del mundo ininteligible, es decir, del mundo de la razón, de la mente, el mundo de las ideas. De ahí que al final, pues los segundos reciben la asistencia por participación de aquellos, a limitar en lo posible la naturaleza, todo ello. Es decir, que es como que Plotino lo que da mayor importancia es al mundo ininteligible, es decir, a los seres ininteligibles, que son la prioridad a los primeros, y los seres sensibles son la imitación de los primeros, es decir, de los seres ininteligibles. Vamos, que Plotino, para resumir, que yo soy historiador, y lo digo así, es que da mayor importancia al mundo inteligible, al mundo de las ideas, frente al mundo de los sentidos, que es el mundo de los sentidos los que imitan al mundo de la razón. Numenio de Apamea, filósofo griego, precursor también del neoplatonismo. Porfirio fue filósofo neoplatónico y discípulo de Plotino. Se encargó de la sistematización y publicación de la obra Eneadas de Plotino y su biografía Vida de Plotino. Expuso el pensamiento vegetariano en la filosofía, con su tratado sobre la abstinencia. Acentuó rasgos místicos y ascéticos del neoplatonismo e introdujo en él elementos procedentes de tradiciones teúrgicas y mágicas orientales, que influyeron en el pensamiento de Jámblico. Acentuó el dualismo entre cuerpo y alma y estuvo influenciado por el pitagorismo. Bueno, pues al final lo que te habla es bueno, pues, unir pensamientos místicos, ascéticos en torno al neoplatonismo, con tradiciones al final teúrgicas y mágicas orientales, que es al final Jámblicos quedó influido de Porfirio. Y luego, bueno, hizo la dualidad en el pensamiento del mundo, el cuerpo, el alma, y bueno, tuvo influencia del pitagorismo, es decir, del pensamiento de Pitágoras, todo ello. No, bueno, al final es como habla también Plotino. Plotino fue su profesor porque Porfirio fue discípulo. Al final, bueno, pues lo que hace Porfirio en su pensamiento es mezclar el pensamiento de las ideas de Platón unidas a las ideas mágicas orientales y hablar de la división del cuerpo y alma y también, bueno, pues influencia por parte del pensamiento pitagórico, es decir, del pitagorismo. Jámblico fue filósofo griego neoplatónico,
con la obra Life of Pitágoras, que es la vida de Pitágoras. Proclo fue filósofo griego neoplatónico, fue uno de los filósofos más importantes del clasicismo. La obra es On the Theology of Plato, teología de Platón. Su filosofía se basa en la dialéctica de Platón y enfatiza la unidad como la esencia fundamental, reduciendo otras determinaciones a simples momentos en el ser. El pensamiento platónico es aquel que da mayor importancia al mundo inteligible, de las ideas, a la perfección, como habla Platón, porque el mundo real es injusto, no es perfecto y se corrompe el mundo en el que se vive. Entonces, Proclo sigue el planteamiento al final de que el mundo ininteligible es la perfección, el mundo sensible o de los sentidos la copia, es la copia o la imitación del mundo perfecto que sería el mundo ininteligible para el pensamiento racionalista o platónico. Plutarco de Atenas fue filósofo neoplatónico de la época greco-romana que enseñó en Atenas a principios del siglo V, restableció la Academia Platónica y fue su director. Escribió comentarios sobre Aristóteles y Platón, dando las doctrinas en las que ambos coincidían. Creía que el hombre podía acercarse a los dioses mediante la práctica de la filosofía y la religión. La filosofía era el camino racional para conocer las ideas divinas y purificar el alma de las pasiones corporales. El pensamiento racionalista. El ser humano, como habla Plutarco al final, es acerca de Dios, ahí es la perfección plena, es el éxito absoluto, incluso unir filosofía y religión es la práctica al final del pensamiento con el neoplatonismo. Por ello, si la filosofía, para ellos que hablan, es el camino racional en el cual conoces ideas divinas, purificas el alma de las pasiones corporales, etcétera, 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 al final el pensamiento es la herencia platónica. Que luego al final esto es lo que sucedió después, que fue lo que recogió el cristianismo. Pero claro, yo lo repito, siendo historiador, nada tiene que ver el platonismo ni el neoplatonismo, porque el neoplatonismo primero son ideas del filósofo Platón con pensamiento oriental. Y el cristianismo es hablar, se recogen muchas ideas platónicas del mundo de las ideas, pero no. Primero porque nada tiene que ver. El pensamiento de Platón te habla de dos mundos diferentes. Y Proclo, Plotino, Plutarco, algunos filósofos destacados, bueno, pues hablan de que el mundo real es una mera copia o imitación del mundo de las ideas o mundo ininteligible, el cual sería la razón, que es la perfección absoluta para el pensamiento al final platónico, racionalista, en el ámbito filosófico. Marciano Capella fue escritor enciclopédico y retórico romano de la lengua latina del siglo V y la obra es Las nupcias de Mercurio con filología o de nuptis. Leon Brunswick fue filósofo francés de tendencia idealista, cofundador de la Revue de Métaphysique et Morale de 1893, junto al teólogo Xavier León y el filósofo Elie Havel. Elie Havely fue filósofo e historiador liberal francés, especializó en Reino Unido. Bueno, Brunswick fue filósofo de tendencia idealista, es decir, del idealismo. Al final, bueno, pues destacaron en el mundo de la filosofía como Havely, que también fue liberal francés, como filósofo, historiador y bueno, se especializó en Reino Unido. Havely. Xavier León Dufour fue teólogo bíblico, jesuita francés, fue profesor de la Biblia en el centro de Sèvres y director de colecciones en Editions du Seville y Editions du Cer. En los años 1948 y 1957 fue profesor de la Santa Biblia en la Facultad Teológica Jesuita de Enghien, en Bélgica. La obra es Vocabulario de Teología Bíblica de 1977. Una figura dentro de la teología francesa y occidental. Lucien Lévy-Bruhl fue sociólogo y antropólogo francés. La obra El alma primitiva de 1927. La mentalidad primitiva es esencialmente mística. Su experiencia de la vida está integrada por la siempre presente intervención de fuerzas ocultas, las cuales desde el mundo invisible repercuten en el mundo visible. Lo que te habla Lévy-Bruhl es la mentalidad primitiva siempre es algo al final místico,
torno a su experiencia de la vida, está integrada por la siempre presente intervención de fuerzas ocultas, es decir, en algo que es primitivo, que no se ve relacionado todo como algo que está, un pensamiento oculto, que no se ve, que incluso solo se ve en el mundo invisible y al final ese mundo invisible repercute en el mundo visible, es decir, es como las ideas mágicas, místicas, que repercuten al final en la vida real de cualquier persona. Franz Rosenzweig fue filósofo y teólogo alemán, uno de los más importantes eh, pensadores del siglo XX y bueno, influyó en filósofos más destacados del periodo occidental europeo como fueron Walter Benjamin y Emmanuel Levinas, que Levinas fue, bueno, lituano, que luego no estuvo su vida prácticamente en Francia. Y Walter Benjamin fue filósofo germano. Colaboró con Martin Buber, filósofo israelí, en la traducción de la Torá del hebreo al alemán, con la obra Hegel et Liata de 1920. Rosenzweig fue uno de los filósofos más destacados del primer tercio del siglo XX europeo y dejó su legado filosófico en grandes pensadores como Benjamin, Levinas o incluso también colaboró con Buber, uno de los filósofos más destacados también de la era contemporánea del siglo XX y bueno, tradujeron la Torá del hebreo al alemán, el propio Rosenzweig, y la obra, pues, la que he nombrado Hegel et Liata. Gerson Solem fue filósofo, ensayista, filólogo e historiador israelí, figura destacada dentro y fuera del judaísmo, únicamente considerado como el más importante especialista mundial en mística judía, o también se la conoce como Cábala, y la obra es La Cábala y su simbolismo de 1978. Desgraciadamente, lo que está surgiendo en Israel, con todo el bombardeo y muertes de gente inocente en la franja de Gaza, palestinos y todos ellos, hubo grandes pensadores en el país que, bueno, que dejaron un legado impresionante en la parte de Oriente Medio, como en Israel. Por ejemplo, Martin Buber fue otro de los filósofos israelí más destacados del siglo XX y sobre todo muy, bueno, su legado, el de Buber, que bueno, pues lo dejó en la zona de Oriente Medio, que hoy desgraciadamente es una zona de conflicto y esperemos que la situación se vaya normalizando y Palestina, bueno, pues pueda en un futuro, porque no ser aceptado como ya han sido aceptados por algunos países europeos y occidentales en crear. Pero bueno, esto podría también, bueno, eh, servir para otros estados también que piden su soberanía. Que al final quien tiene eso es la opinión, es la ONU, pero bueno, en la parte ahora de Israel, con todo lo que está surgiendo, bueno, la situación podría mejor normalizarse y bueno, comentar qué es la evolución del pensamiento desde la antigüedad hasta el siglo XX, es decir, un recorrido filosófico con la, bueno, con la cuna de Occidente, que es justo donde nació el pensamiento occidental y también hubo pensamiento en Oriente. Pero bueno, pues en Grecia, la antigua Roma fue la herencia que tienen hoy en día la gran mayoría de los países occidentales y bueno, en Europa y más allá de Europa. Así que con ello finalizo y si os ha gustado este vídeo relacionado con el mundo filosófico occidental, darle a like, suscribiros, comento que soy historiador y bueno, pues os mando saludos. Adiós.